solo unos días antes de la erupción de soldados y civiles alemanes desde el cerco de Halbe en abril de 1945, en el que aproximadamente 30.000 soldados y se estima al menos 10.000 civiles perdieron la vida. Aquí está mi video al respecto. Hoy me dedico al evento previo, no menos sangriento en Niederlausitz, el del 20. Abril de 1945 ocurrió el cerco de Spremberg, la consiguiente erupción en dirección al lugar de Kausche, donde las unidades alemanas y los civiles que se unieron a ellos, en su mayoría mujeres mayores y niños, sin embargo, ahora se encontraban en un nuevo cerco, que luego ocurrió el domingo, el 22. El estallido que tuvo lugar en abril a través de 3 campos de la muerte posteriores llevó a una masacre inimaginable. Como cualquiera puede entender, no hay fotografías de los eventos. Las pocas que se tomaron más tarde a menudo provenían de soldados soviéticos, aunque no siempre está claro dónde se encuentra exactamente la situación mostrada, ya sea Spremberg, Kausche o Halbe. Se le recomienda el libro de alta calidad documental de Kausche a Resen de Christian Lucian. Spremberg, entre 1771 y 1918, el centro geográfico del Imperio Alemán. Es una ciudad en el sur de Niederlausitz, a unos 20 kilómetros al sur de Cottbus. En 1939, la ciudad contaba con aproximadamente 14.000 habitantes. En 1946, debido al aumento de desplazados de las regiones orientales, alrededor de 17.500. Probablemente el residente más prominente de Spremberg fue el escritor en la República Democrática Alemana, el políticamente adaptable Erwin Strittmatter, quien sirvió en el batallón de reserva de la policía 325 a partir de 1941, que en 1943 se dedicó a la lucha contra los partisanos en los Balcanes. Fue asignado al regimiento de montaña de la policía SS-18, que se utilizó. El lugar de Kausche, que ya no existe y que se encuentra al norte de Spremberg, rodeado de verde, en cuya zona se produjo el fallido escape con enormes sacrificios, solo contaba con unos pocos cientos de habitantes durante la guerra. Hoy en día, el campo de batalla que se mostraba en naranja en aquel entonces está libre de prados y bosques y se presenta al espectador como una desolada superficie marrón amarilla, creada por la extracción de lignito. Esto también implicó durante décadas el traslado de muchos lugares pequeños como Kausche. Hoy en día, Neukausche, a casi 6 kilómetros al norte del antiguo lugar, es parte de la ciudad de Drebkau, a unos 14 kilómetros al suroeste de Cottbus y a unos 16 kilómetros al sureste de Spremberg. Los eventos que terminaron en una catástrofe para las personas alemanas involucradas allí fueron parte de los 16, de abril hasta el 2, mayo de 1945, durante la Operación Soviética de Berlín, la Batalla de Berlín. Para su ataque de tenaza en la capital del Reich, el Ejército Rojo había desplegado aproximadamente 2,5 millones de soldados, 6.250 tanques y, incluso de las plataformas, 7.500 aviones y 41.600 cañones de artillería. Se enfrentaban a ellos a partir del 16. Abril comenzó la batalla en el Oder, completamente agotados, los restos parcialmente destruidos del grupo de ejércitos Vístula y el general Gotthard Heinrichi, compuesto por el 3. El ejército Panzer bajo el general de la tropa Panzer, Hasso von Manteuffel, el 21. El ejército bajo el general de infantería Kurt von Diepelskirch y el 9º ejército bajo el teniente general Theodor Busse. Aquí hubo una reunión de situación en marzo de 1945 con Hitler. Además, los restos de los 4 subordinados al grupo del Ejército Central, ejército bajo el general de las tropas blindadas Fritz Hubert Greiser. En total, el frente defensivo alemán solo contaba con alrededor de 1 millón de soldados desilusionados de todas las ramas militares, con 800 tanques de diferentes tipos. A esto se sumó la tormenta popular local. Sobre el campo de batalla y en el interior, la Fuerza Aérea Soviética tenía el dominio absoluto del aire.
La suboperación soviética que condujo a la formación de los calderos de Spremberg y Kausche en la batalla de Berlín llevaba el nombre de Operación Cottbus-Potsdam. Fue dirigida por el comandante del primer frente ucraniano, el mariscal Iván Konev, responsable de numerosos crímenes de guerra contra alemanes y checos, quien contaba con 5 divisiones de élite y varios cuerpos de artillería de ruptura a su disposición. La misión de estas grandes unidades era cruzar el Neisse entre Forst y Bad Muskau, atravesar la posición defensiva del cuarto ejército panzer alemán, avanzar hacia Cottbus y Spremberg y, en el curso de la Operación Berlín, atacar la capital del Reich desde el sur. Hablando de Cottbus, en esta ciudad, durante un ataque aéreo estadounidense el 15 de febrero de 1945, ciudad fuertemente destruida, estaba desplegada para la defensa, además de las unidades de otras 4 divisiones, también la 21ª División Panzer, bajo el mando del 20. Abril de 1945, promovido a teniente general, Werner Marx. Lo menciono porque se ha escrito en parte que la 21ª postdata, aquí durante una inspección por el mariscal de campo Rommel en el verano de 1944 en Francia, podría haber venido en ayuda durante el estallido de Spremberg. No obstante, su intervención era una ilusión, porque cuando se vislumbraba la catástrofe de Spremberg, después de la batalla defensiva de Görlitz-Bautzen que tuvo lugar a mediados de abril, a partir del 21, Abril marchó hacia el noroeste hasta Lüben, en el Spreewald, donde construyó una posición defensiva. La distancia a Spremberg es de más de 80 kilómetros. Para no ser arrollada o cercada por fuerzas soviéticas superiores, la 21ª postdata marchó desde Halbe en el sur, Punto Rojo, hasta Königs Wusterhausen, para luego, a partir del 23 de abril, debido a la fuerte presión del ataque soviético, desviarse hacia el sureste en el área alrededor de los pueblos de Westensee y Greibendorf, hasta que también fue expulsada de allí y a partir del 24 de abril se encontraba en el caldero que se estaba formando en Halbe. Con eso se evidencia que la división estaba abrumada con la situación. Además, había sido prevista por la alta dirección para la defensa de Berlín. La realidad es que las fuerzas soviéticas superiores en personal y material, que eran victoriosas en todas partes, se fortalecían día tras día, mientras que los ejércitos alemanes, aunque todavía tenían su antigua denominación, en realidad estaban física y psicológicamente al final. Regreso a Spremberg. Después de que se había determinado la dirección del ataque del primer ejército ucraniano por parte alemana, el comandante en jefe del grupo de ejércitos centro, el mariscal de campo Ferdinand Schörner, conocido también como Ferdinand el Sangriento, debido a su brutal liderazgo en combate, era el 10º. Ordenó a la división Panzer SS Frundsberg, menos su batallón de reconocimiento estacionado en Cottbus, que se trasladara inmediatamente a la Baja Lusacia, en la zona de Spremberg. El comandante de Frundsberg era el Brigadeführer y general mayor de las Waffen-SS, Heinz Hammel. Después de un corto tiempo a mediados de los años 20 en la Reichswehr, se convirtió en agricultor. Luego ingresó en la SS Standarte Germania en 1935 como sargento y fue promovido regularmente. El 27 de abril de 1944, entonces tomó el control de la 10ª SS Panzerdivision Frundsberg. Cuando recibió la orden de Schörner de trasladarse a la zona de Spremberg, la división se había reducido de casi 19.000 hombres a menos de 10.000 soldados debido a los combates previos. En ese momento, la división, que se había establecido en el sur de Francia en febrero de 1943 y llevaba el nombre del líder imperial austriaco de los Landsknechts, Georg von Frundsberg, nacido en Suabia, se encontraba como reserva operativa en el área al este de Görlitz, hasta el sur de Lauban. Las pérdidas de la división SS fueron compensadas por soldados de la Wehrmacht, muchos de los cuales fueron incorporados involuntariamente desde unidades dispersas, incluyendo incluso al personal de tierra de la Luftwaffe. En el 10º Regimiento de Tanques SS de Frundsberg sirvió a partir del 10, desde noviembre de 1944 hasta su herida el 20 de abril de 1945, el futuro favorito de la izquierda alemana,
el ganador del premio de novela literaria Guillaume Usono Capron Oenter Grass, sirvió aquí a la derecha en 1944, a los 16 años en el Reichsarbeitsdienst. Grass mantuvo su pertenencia a las SS en secreto durante 62 años hasta el 2006 y luego se excusó diciendo que, según sus propias declaraciones, solo había cargado el cañón como cargador, pero no lo había disparado, por lo que ni siquiera había disparado un tiro. Respeto, tienes que llegar a tal excusa primero. Y en cuanto a las declaraciones preliminares del prisionero de guerra Grass, se basaron en las declaraciones del entrevistado y rara vez se verificaron en soldados jóvenes. Antes de la orden de Schörner de trasladarse a la zona de Spremberg, Frundsberg había participado con otros grandes grupos de las SS desde el 15 hasta el 18 febrero de 1945 en la Operación Solsticio, el fallido intento de liberar la fortaleza sitiada de Kustrin, luego a partir del 1 marzo golpeado por la gran ofensiva rusa y bajo fuertes combates defensivos hasta el 8 marzo fue rechazado en la cabeza de puente del Oder-Stettin-Altdamm, desde donde el Ejército Rojo el 15 marzo lanzó un gran ataque. Hasta la evacuación de la cabeza de puente en la noche del 20 de marzo, Frundsberg había sufrido graves pérdidas. Posteriormente, se trasladó al área al suroeste de Stettin para asumir la estructura de una división de tanques 45. El 25, en marzo, la división había recuperado una fuerza de alrededor de 15.000 hombres mediante la incorporación de soldados dispersos y, a pesar de los combates previos, todavía tenía un considerable arsenal de armas pesadas. Cuando el Ejército Rojo llegó el 16, cuando el Ejército Rojo comenzó su ofensiva contra Berlín el 16 de abril de 1945, la división fue trasladada a la zona de Bautzen, pero debido a la escasez de combustible, solo una parte de los vehículos logró llegar, mientras que el resto de las unidades de suministro y técnicas se quedaron atrás. El 17 de abril, las unidades de combate de Frundsberg habían alcanzado su área de despliegue, 4 kilómetros al oeste de Spremberg. En la mansión del pequeño pueblo de Reutz fue el 18. En abril se había establecido el puesto de mando de la división. Reutz ya no existe, ya que este lugar, como muchos otros, fue excavado desde los años 70 y los residentes fueron reubicados. Hoy en día, la antigua comunidad de Reutz es parte de Spremberg. Otra gran unidad alemana desplegada en esta área fue la 344, que estaba al norte de Spremberg en la sección del Spree, división de infantería bajo el teniente general Erwin Jolas. Esta división fue destrozada durante los combates en Normandía en el verano de 1944 y se reorganizó a partir de septiembre. Y como tercer gran contingente del grupo de combate Spremberg, también llamado Grupo Coral Jolasse, al este de Spremberg estaba la división de escolta del Führer, establecida en Cottbus el 26 de enero de 1945, bajo el general mayor Otto Ernst Remer. Remer era, como se puede deducir de sus evaluaciones, un oficial capaz y excepcionalmente valiente como comandante de batallón. Sin embargo, su superior inmediato, el comandante de la división Panzergrenadier Großdeutschland, el general de las tropas Panzer Hasso von Manteuffel, había exigido al menos un curso de comandante de regimiento para Remer, un oficial de tropa puro sin formación de Estado Mayor General. Remer, hasta su muerte en 1997 en el exilio español, era un defensor de la ideología nacionalsocialista y había sido castigado varias veces en Alemania Occidental por ello. Se hizo conocido por su posición como comandante del Batallón de Guardia de Berlín, el 20 de julio de 1944. Luego, como resultado de la propaganda nazi que comenzó para él después, fue promovido al rango de coronel, saltándose el rango de teniente coronel, y a finales de enero de 1945, a la edad de 32 años, fue nombrado general de división y comandante de división. Sin embargo, el comandante en jefe del primer ejército Panzer, el general de las tropas Panzer Walter Nering, en sus reflexiones posteriores a la guerra sobre los combates para la reconquista de Lauban en la Baja Silesia a principios de marzo,
en los que la división de acompañamiento del Führer sufrió pérdidas excepcionalmente altas, acusó a Remmler de un fracaso total en la dirección de su gran unidad. Además de estas tres grandes unidades, había el Panzerjagdverband G, equipado principalmente con Volkswagen Kübelwagen y Panzerfaust, que contaba con 120 hombres y que se formó en Spremberg en febrero de 1945 a partir de partes de tropas dispersas. Finalmente, de la ciudad de Spremberg vino el Volkssturmbataillon 16-2363, compuesto por jóvenes y hombres mayores, que se formó a partir de la llamada unidad de entrenamiento Volkssturm en civil, que ya existía en noviembre de 1944 y cuyo entrenamiento se llevó a cabo en el hogar de recreación forestal Slammen, quemado en 1945 y en una taberna cercana. El líder del supuesto batallón de 300 hombres, 16.263, también llamado por Saja, era el capitán retirado Hansen Burscher von Saar, un propietario de una finca noble nacido en 1890. Del pueblo de Strausdorf, ubicado a 8 kilómetros al noroeste de Spremberg, que fue desmantelado y reubicado en 1988. A diferencia de algunas fuentes, el capitán no cayó en la batalla, sino que probablemente murió el 5 de septiembre de 1950 en Warmenau, ahora un distrito de Wolfsburg. Por otro lado, su hijo Hansen Joachim Friedrich, nacido en 1919 en Treptow an der Rega, cayó en batalla el 15 de septiembre de 1939 en la batalla de Psura, en Alta Silesia, que duró desde el 9 hasta el 19 de septiembre, cerca de la casa del guardabosques en Tarnowicz, polaco Tarnowski Góry. Hansen Joachim Friedrich Burscher von Saar había sido cadete suboficial en la segunda compañía del Regimiento de Infantería 8, en la tercera división de Infantería. En cuanto al batallón de la Tormenta Popular 16-352 mencionado en algunas fuentes, es posible que haya habido confusiones con el batallón 16.263, dirigido por el capitán Hansen. Por otro lado, en Spremberg, si confiamos en las escasas fuentes, había un segundo batallón de la Tormenta Popular de Leipzig con 100 hombres. Algunas fuentes incluso mencionan un tercer batallón de la Tormenta Popular, el 16-319, desplegado en Spremberg. Sin embargo, hay que señalar que la información sobre las unidades de la Tormenta Popular, formadas a partir de septiembre de 1944, es más que escasa, y mucho se basa en rumores, transcripciones incorrectas o menciones duplicadas. Según la información adicional sobre los combates en Spremberg, había unidades dispersas, pero también unidades completas de las siguientes partes de las tropas en el caldero. Regresemos al 18 de marzo. Estas unidades, que luchaban constantemente y sufrían problemas de suministro, con una fuerza total de alrededor de 20.000 hombres, ahora se encontraban como el grupo de combate Spremberg alrededor de la ciudad declarada fortaleza por Hitler. En esta ocasión, también reitero mi petición, que he hecho en otros videos, de que no crean todo lo que ven escrito en blanco y negro. Así, en este mapa frecuentemente utilizado para la movilización de tropas junto a Spremberg, se ha dibujado la primera división Panzer SS Leibstandarte, que en ese momento, sin embargo, estaba en Hungría o en Austria estaba. Es preocupante si uno no conoce la diferencia entre la división SS Leibstandarte y la división de acompañamiento del líder perteneciente al ejército. Entonces llegó el momento, la tercera guardia del ejército de tanques soviético, que pertenece al mismo ejército de la primera frente ucraniana, bajo el mando del general Rivalko, la 13ª, ejército bajo el mando del general Pucho, así como el 5º. El ejército de la Guardia bajo el mando del general Shadow llegó a la línea de seguridad norte-sur, defendida débilmente por la división de escolta del Führer, a 20 kilómetros al este de Spremberg, a la altura de Grossdüben, Halbendorf, hasta Trebendorf. Sin embargo, en lugar de llevar a cabo un ataque frontal en movimiento sobre Spremberg,
Las fuertes fuerzas soviéticas habían dejado la ciudad por el momento y en su lugar habían avanzado tanto al norte como al sur para cercar la ciudad. Cuando los líderes de las tropas alemanas en el emergente cerco reconocieron el peligro de ser cercados, especialmente con la 344 en el norte, las unidades de la identificación que habían roto a través de la tercera guardia del ejército soviético, la división de acompañamiento del Führer, había trasladado su puesto de combate al pueblo de Gosta, que ya no existe debido a la extracción del lignito, en la noche del 18 de abril de 1945. 8 kilómetros al oeste de Spremberg, mientras la 344. La idea era ir en tren a Linchen y luego marchar a pie en dirección a Spremberg. Cuando llegó la mañana del 19, amaneció. El cerco soviético se había cerrado tanto que solo quedaba un estrecho pasaje para una salida hacia el oeste. Mientras tanto, el 13 soviético. El ejército soviético se había acercado a la ciudad desde el norte, el 32º Cuerpo de Guardias de Fusileros desde el este y desde el sur, los dos cuerpos de guardias de fusileros 33 y 34. En esta situación precaria para las grandes unidades alemanas, que también se vio agravada por los miles de civiles que habían llegado a esta área, en su mayoría ancianas y niños, en la reunión de situación en la noche del 19, el general mayor Remmer, debido al probable cerco inminente, convenció a los comandantes presentes de unir todas las fuerzas en un grupo de combate Spremberg, que, como ya se ha escuchado, no contaba con más de 20.000 hombres. Sin embargo, todos los planes quedaron obsoletos en pocas horas, ya que durante la noche comenzó el ataque general de las unidades soviéticas en Spremberg, con un bombardeo de 30 minutos de 1.247 cañones de ese calibre, así como fuertes ataques aéreos. Luego, los dos cuerpos de tiradores 24 y 33, así como la 95ª División de Guardias de Tiradores, habían iniciado el ataque, primero abriendo una brecha en la muralla del castillo con tanques, por la que luego fluyó su infantería. Los combates callejeros y de casa en casa, que comenzaron en la oscuridad y se prolongaron hasta la tarde del 20 de abril, se llevaron a cabo con una dureza implacable por ambas partes, con ejecuciones de prisioneros en ambos lados. Y aunque a los equipos de demolición de tanques alemanes les había logrado repetidamente inutilizar tanques soviéticos con minas adhesivas y lanzagranadas antitanque, la superioridad al final era demasiado grande. En la tarde del 20, Spremberg estaba completamente en manos de las tropas soviéticas, mientras que los defensores alemanes que habían sido expulsados de la ciudad fueron cercados en un 80% en un cerco al noroeste de Spremberg, en Kochsdorf. Mientras en Spremberg aún se llevaban a cabo los últimos combates de los soldados alemanes que se resistían desesperadamente, el comandante de la división SS, Frundsberg, el general mayor Hamel, había recibido un mensaje de radio desde el búnker del Führer en Berlín, que ignoraba completamente la situación que se había producido. La brecha en el frente que se ha formado en su sector entre Spremberg y Cottbus debe cerrarse mediante un ataque inmediato. Usted es personalmente responsable ante mí por la ejecución de esta orden. Debe llevar a cabo el ataque con éxito o caer con su división. Pero teniendo en cuenta las pérdidas alemanas de hasta 2.000 hombres sufridas en Spremberg, y los más de 1.100 soldados que cayeron prisioneros, para los afectados, esta orden del Führer no fue más que otra prueba de la total incompetencia de la alta dirección militar ajena al frente. Porque en lugar de seguir la orden sin sentido de Ostberlin, ahora solo había dos soluciones: o bien rendirse o escapar del cerco hacia el noroeste. Como es sabido, se optó por la segunda solución. Este plan, que surgió más de la desesperación que de la lógica militar tan cerca del final de la guerra, fue apoyado por el comandante de la división de acompañamiento del Führer, Remmer, y el comandante de la 10, SS Panzerdivision Frundsberg, General Mayer Hamel. Por otro lado, el comandante de la 344 quería. El general mayor Jolasse quería ejecutar la orden del Führer y mantener la fortaleza de Spremberg a cualquier costo. Sin adelantarse ahora, cuando luego se produjo el estallido en dirección a Kausche, se dice que Jolasse,
quien había sido ascendido a teniente general en el cumpleaños de Hitler el 20 de abril, fue obligado por el general mayor Rechmer, con una pistola en la mano, a dar la orden de estallido. Se había planeado la erupción de todas las fuerzas a través de los bosques de Niederlausitz hacia el noroeste para la mañana del sábado, el 21 de abril. En caso de éxito, se buscaba establecer una conexión en el área al suroeste de Berlín con la 12ª Armada del general de las tropas blindadas Walter Wenck. Lo que no se necesitaba para el escape, como armas y vehículos, fue destruido o hecho inutilizable. Se llenaron los tanques de los vehículos restantes con el combustible obtenido. Los componentes blindados de la Frundsberg, que se colocaron en la vanguardia del brote, deberían forzar el avance. Los restos de la división de acompañamiento del Führer, con un número asignado de vehículos blindados para transportar a los heridos, deberían formar la retaguardia. Cuando finalmente se completaron los planes en todo el caos, se enviaron mensajes de radio a las unidades, aunque a menudo sin cifrar. Justamente este descuido resultaría ser extraordinariamente fatal, ya que la inteligencia de radio soviética, parcialmente ocupada por desertores alemanes y miembros del Comité Nacional Libre de Alemania, inspirado en el comunismo, formado después de la derrota de Stalingrado en febrero de 1943, había escuchado, lo que llevó a los comandantes soviéticos a desplegar sus tropas ahora a la derecha e izquierda del corredor de escape conocido. El 21 de abril por la mañana, todo comenzó. Acompañadas por un gran número de refugiados, las mermadas divisiones de la SS Panzerdivision Frundsberg y la Führerbegleitdivision se dirigieron hacia el noroeste en dirección a Cauchy, seguidas por las unidades mixtas de tropas dispersas y también por los 2 batallones de Volkssturm. Sin embargo, también se habían quedado atrás partes significativas del grupo de combate en el cerco de Spremberg. En medio de los grupos de escape, numerosos refugiados asustados y ciudadanos de Spremberg, cuya ciudad ya estaba destruida en un 70% debido a los combates terrestres y los ataques aéreos, ahora estaba siendo saqueada y finalmente destruida por incendios masivos por las tropas soviéticas y polacas involucradas en la conquista. Inicialmente, la división Frundsberg, mostrada en negro, luchó hacia Welzow, a través de las áreas boscosas existentes en ese momento entre el pueblo de Wolkenberg, que fue demolido en 1991 y 1902, y Gosta, que ya no existe hoy y está a 8 kilómetros de Spremberg. Por otro lado, la división de acompañamiento del líder, mostrada en verde, había sido empujada bajo fuego intenso hacia Gosta, en las áreas boscosas al norte. Debido al fuego cada vez más intenso, la columna de escape se había extendido a casi 2,5 kilómetros, por lo que no fue hasta el mediodía cuando las unidades que seguían a Frundsberg llegaron a ella, incluyendo las partes de la 344 identificación que se habían unido. Pero cuando por la tarde una patrulla de reconocimiento del batallón de ingenieros Panzer SS-10 llegó al pueblo de Cauchy, de importancia táctica para la continuación de la fuga, las partes orientales del pueblo ya habían sido ocupadas por unidades de los aproximadamente 20,000 soldados del Ejército Rojo que se acercaban a la zona. La imagen panorámica de hoy muestra la dirección de la antigua ubicación de Cauchy. Pero como no había ninguna alternativa a la red de caminos fortificados de Cauchy debido a la naturaleza pantanosa del terreno, el pueblo fue reconquistado con las últimas fuerzas hasta la noche, después de lo cual el pequeño lugar se llenó cada vez más con soldados alemanes que fluían desde el este y los refugiados y residentes de Spremberg, que se unieron a ellos. Pero ahora el drama llegaba a su acto final, porque al igual que antes Spremberg, ahora Cauchy también estaba rodeado por las tropas soviéticas desde el norte, sur y este, lo que significaba que las unidades alemanas y el gran número de civiles estaban atrapados por segunda vez. Esta vez en el fatídico cerco de Cauchy.
Cuando los comandantes escucharon sobre las violaciones masivas a mujeres y niñas de todas las edades y los asesinatos arbitrarios de civiles que habían ocurrido en Cauchy, incluso una madre con sus 2 hijos pequeños había sido asesinada en Geisendorf, decidieron espontáneamente llevar a todos los civiles en el camino hacia el oeste, a pie o montados en tanques, tractores o camiones. Ahora bien, los 3 grandes batallones deberían haber atacado hacia el norte por orden del alto mando, para así caer en el flanco de la primera frente ucraniana que avanzaba, con el fin de restablecer la conexión de la 9ª Armada del general Busse, que se encontraba en el cerco que se estaba formando en Albe, y así cortar el suministro a las divisiones de tanques soviéticos al sur de Berlín. Sin embargo, debido a la retirada de las 3 divisiones alemanas, se había creado una brecha significativa en la línea de defensa entre Spremberg y Cottbus. Cuando Berlín se enteró de la retirada, Hitler, que prefería estar lejos basándose en el mapa de la situación, ordenó que la flota aérea del Reich, bajo su primer oficial de Estado Mayor, el coronel Karl Kessel, debía asegurar el suministro del grupo de combate Spremberg. Pero ni al jefe de transporte aéreo ni al departamento de operaciones de la flota aérea del Reich se les conocía la ubicación exacta del grupo de combate Spremberg, ni había suficientes aviones para ello, con el resultado de que no se proporcionó apoyo aéreo. Mientras tanto, el espacio de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados alrededor de Cauchy estaba completamente abarrotado. Las estimaciones hablan de al menos 10.000 personas. Después de que, como ya había sucedido en Spremberg, se inutilizaron todos los equipos y vehículos innecesarios, y los equipos de exploración del frente habían explorado la situación, se había producido a primera hora de la mañana del 22. Abril, un domingo, el ejército compuesto por soldados y civiles se puso en movimiento. Pero nuevamente se cometió el error de enviar sin cifrar los tiempos y lugares por radio, lo que esta vez tendría un efecto aún más catastrófico. Como ya ocurrió en el estallido de Spremberg, los trenes y compañías formaron el 10. La SS Panzerdivision Frundsberg lideraba y ahora se movía por caminos forestales en dirección a los 1995, 96 o 2001, desplazados y abandonados pueblos de Kleingörig y más allá en dirección a Geisendorf. Allí llegaron a los pantanosos prados limitados por bosques en ambos lados, alrededor de los cuales el Ejército Rojo había instalado un gran número de ametralladoras y cañones de todos los calibres, y que ahora abrían fuego contra las masas humanas que se acercaban. Paralelamente a la Frundsberg, también estaban las divisiones de acompañamiento del Führer y lo que quedaba de la 344. La idea aún quedaba, en dirección al norte o respectivamente. Se habían desatado hacia el norte o noroeste, pero al igual que la Frundsberg, habían sido sometidos a un fuego masivo, que ahora también era apoyado por fuertes fuerzas aéreas soviéticas, con el resultado de que la 344 fue repelida hacia el oeste con pérdidas significativas. Ahora se vengaba la comunicación alemana desprotegida, pero esto también se debía a que cada vez había menos soldados de telecomunicaciones capacitados y por lo tanto, en esta situación complicada, los soldados inexpertos en comunicaciones de radio habían comunicado abiertamente, donde incluso en el caso de un ataque enemigo, las comunicaciones de radio se llevaban a cabo abiertamente como las llamadas conversaciones de combate. Después de que la regulación soviética eliminó cualquier otra posibilidad de escape, ahora se debía forzar la ruptura a través del valle y el bosque al noroeste de Neupetersheim, en Geisendorf, con la máxima determinación. Para ello, los soldados agotados y los civiles desesperados que les seguían tenían que superar 3 prados de hasta 800 metros de ancho y 1000 metros de largo, que no ofrecían ninguna cobertura. Para quitar la vista a los soldados soviéticos que disparaban desde los flancos en un frenesí de sangre, y como en un tiro al blanco, se habían colocado muros de niebla artificial. Pero debido a la corta distancia y la cantidad de armas soviéticas utilizadas, no era necesario apuntar con precisión.
Pero a pesar del fuego asesino de ametralladoras, artillería y morteros, ahora grupos densos y aterrados de miles de personas se precipitaban hacia adelante a través de los prados en la única dirección libre restante, Greifenhain y Resen, que sin embargo ya había sido ocupado por las unidades soviéticas durante su cerco de Spremberg y Cauchy el 19 de abril de 1945, y desde donde los que intentaban escapar también eran disparados con ametralladoras. También tuvieron que cruzar un terraplén de ferrocarril que yacía en medio del prado, la línea Grossenhain-Cottbus, lo que provocó congestiones, lo que causó más pérdidas inauditas debido al intenso fuego desde todos los lados. A esto se sumaron ahora también los cazabombarderos soviéticos volando a baja altura, que aprovechaban la visibilidad despejada del día de abril sin nubes para disparar a todo lo que se esforzaba por avanzar en las estrechas y abarrotadas calles y caminos. La situación para nosotros hoy es inimaginable. Donde quiera que miraras, soldados y civiles muertos, también niños, familias que querían reencontrarse a través de los gritos en medio del ruido de la batalla, heridos a los que no se podía ayudar, tanques y tractores que aplastaban todo lo que se encontraba en su camino en la huida desesperada. Un infierno dantesco de dimensiones increíbles. Los soldados que se dirigían hacia la dirección de donde venía el sonido familiar de las ametralladoras Maskinengewehr 42 disparando, fueron abatidos a corta distancia por los soldados soviéticos que estaban detrás de las ametralladoras alemanas capturadas. Luego, después de que también el tercer campo de la muerte cerca de Ravensdorf estuviera cubierto de cadáveres, el drama llegó a su fin el domingo por la noche. Testigos alemanes informaron más tarde. Éramos voluntarios, sin importar si éramos soldados o civiles, hombres, mujeres o niños, jóvenes o viejos. Podrían habernos capturado en estos prados rodeados y cerrados por el bosque. Querían destruir todo lo alemán aquí, hombre y mujer y niño, viejo, joven, ahora y aquí. Nunca se podrá determinar cuántas personas realmente perdieron la vida, ya que muchas fueron enterradas en campos, bosques y cementerios en tumbas individuales o masivas. Las estimaciones hablan de hasta 7.000 alemanes muertos, mientras que el Ejército Rojo tuvo alrededor de 600 bajas. Pero son venerados en muchos pueblos con monumentos restaurados de manera costosa con dinero de los impuestos alemanes. Solo años después de la guerra, y debido a la proximidad política de la República Democrática Alemana con la Unión Soviética Comunista, para quienes todos los muertos eran fascistas, comenzaron las excavaciones y reubicaciones a los diferentes cementerios de la zona, aunque seguramente todavía hoy muchos muertos yacen en algún agujero en la tierra. Después de 1990, la Asociación Alemana de Cuidado de Tumbas de Guerra asumió la responsabilidad de las reubicaciones o entierros que han estado ocurriendo desde entonces, de los encontrados hasta nuestros días en los prados, en los caminos o en los bosques, que luego son enterrados dignamente con la participación de las Fuerzas Armadas alemanas. Pero también aquí, como en otros lugares de Alemania, los representantes del conocido clientelismo hacen de las suyas y mancillan, por ejemplo, el honor de los muertos que se ha llevado a cabo durante el día, cortando de manera primitiva las cintas de las coronas. Mientras en los tres campos de la muerte se desarrollaban innumerables dramas que no se pueden describir con palabras, paralelamente, las fuerzas de seguridad traseras ubicadas en Cauchy, 2 divisiones de la SS Panzerartillerieminists, Seine, y en un batallón de la división de acompañamiento del Führer, con una fuerza total de 1.500 hombres, fueron atacados por 2 regimientos soviéticos de la novena. Fueron atacados por la división aerotransportada de la Guardia y el general mayor Stiko. Después de que las compañías y baterías alemanas mantuvieron sus posiciones hasta la tarde temprana del 22 de abril, estas unidades también se rompieron hacia el oeste con grandes pérdidas, donde los pocos que lo lograron se rindieron a los estadounidenses en el Elba al final de la guerra. Como se puede leer en las memorias del general ruso, 760 soldados alemanes habían caído, 21 tanques y cañones de asalto habían sido destruidos, se habían hecho muchos prisioneros. Después del intento completamente fallido de escapar del cerco de Cauchy, las 3 divisiones habían dejado de existir como grandes unidades militares operativas.
la 10ª División Panzer SS Frundsberg, la División de Acompañamiento del Führer y la 344, 10ª División de Infantería. En parte, sus unidades habían perdido hasta el 80% de su contingente. También de los 2 batallones Volkssturm de Leipzig y de Saar de Spremberg, prácticamente ninguno sobrevivió al brote. Y numerosos soldados de las Waffen-SS y hombres del Volkssturm, que se habían rendido a las tropas soviéticas, fueron encontrados más tarde asesinados con disparos en la cabeza. Más tarde, prácticamente también excusado por los alemanes leales a la línea con la explicación superficial de que esto había ocurrido con los hombres del Volkssturm debido a sus brazaletes, que supuestamente recordaban a los de la división SS Frundsberg. Sin embargo, cualquiera que vea las imágenes de los hombres del Volkssturm solo puede sacudir la cabeza ante tal explicación. Pero quien se toma la molestia de buscar en la literatura de posguerra de los vencedores, siempre encuentra ejemplos de tales crímenes de guerra. Así, en el Archivo Nacional de los Estados Unidos se encuentra el informe del líder del Volkssturm de Kleinmachnow, cerca de Berlín, Lothar von Reuss, quien debía defender el tramo entre el puerto de construcción de la Werft de Teltow y la esclusa de Kleinmachnow durante la batalla de Berlín. Cuando el 24 de abril de 1945, 40 miembros del Volkssturm se habían refugiado en el sótano profundo del búnker de protección antiaérea público ubicado en la Nueva Hageburg. Para esperar el final de los combates, fueron descubiertos por soldados soviéticos y asesinados inmediatamente. No hace falta mencionar que no se recuerda este evento relacionado con los alemanes en ninguna parte. Por otro lado, en Kleinmachnow hay un monumento de honor soviético que se conmemora cada 8. Mayo es adornado por el partido en el Bundestag, que nunca se ha visto en una tumba de soldado alemán. Los 3 comandantes de división, que fueron responsables del fallido intento de escape, que terminó de manera tan trágica para 7.000 personas 2 semanas antes del final de la guerra, sobrevivieron a la guerra. El comandante de la división de acompañamiento del Führer, el general mayor Otto Ernst Remer, nacido en Mecklenburg en 1912, falleció el 4 de octubre de 1997, a la edad de 85 años, en Málaga, España. El comandante nacido en Metz, en el territorio imperial de Alsacia-Lorena, en 1906 de la 10, División Blindada SS en Frundsberg, general mayor Außerdienst Heinz Hamel, el 2. Finalmente, el teniente general retirado Erwin Jolasse, nacido en Hamburgo en 1892, comandante de la 344, murió en Krefeld el 2 de septiembre de 2000 a la edad de 94 años. Identificación a la edad de 95 años el 14. Marzo de 1887 en la tranquila Tutzing, distrito de Starnberg,